todos, vamos a hacer la clase que nos corresponde hoy día. Vamos a, previo a ella, ¿no? Mencionarle en el siguiente horario tenemos el paso correspondiente a trastornos hídricos y hemodinámicos. ¿No era mañana? No, mañana. Mañana, niño. Hoy es el examen. ¿Por quién avisaron? Hoy día solamente a partir de los mañana es básico. Bueno, no se salva mañana entonces. Mañana, doctor. Vale, lo que falta va a ser a la evaluación continua en ese examen. Bien, quedamos así. Entonces hoy hacen seminario. ¿Ah? Hoy hacen seminario. Tampoco. Mañana es el seminario. ¿Quería decir algo? Ya, doctor, entonces, hoy es el parcial de laboratorio. Sí. Y mañana es el pasito. Así es. Y también, según su delegado, también el seminario. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Entonces, quedamos así. Hoy trataremos de avanzar más. Porque hasta esta clase llega el examen. El parcial. El teórico. ¿Qué va a haber ratito? Mañana. Mañana es. Bueno, vamos a avanzar con lo que corresponde al programa. Este tema, tengo entendido, ya lo han revisado ustedes. Sí. Si mañana damos el examen de... ¿Cómo? Si mañana damos el examen de laboratorios, también vamos a responder... No, El pasito. el pasito del transector. La evaluación ¿Lo va a hacer continua. él? No, pero es mañana y lo que vamos a exponer... También Porque mañana. es mañana, ya no sé qué. Sí, no, dos. Examen de honor. Bien, les decía que ustedes ya han llegado a esta parte de la tecnología, sobre todo en lo que es biología, ¿no? Entonces deben acordarse de los aquellos de este tema. Sin embargo, hay que cumplir con el programa. ¿Okay? Recuerden ustedes que nuestro sistema inmunitario va a comprender en cuanto a órganos los órganos linfoides primarios y también los órganos linfoides secundarios. Los órganos linfoides primarios son la médula ósea y el timo, porque ahí se producen los componentes celulares. En ambos se producen los linfocitos, aunque en el timo, ¿no?, generalmente se desarrollan los linfocitos T, pero se producen en la médula ósea, ¿no? Solo que en el timo terminan su maduración y por eso a esos linfocitos se les denomina timo dependiente, linfocitos T, timo dependientes, y por como están más en el timo, por eso llevan la inicial, linfocitos T. Bueno, también tenemos órganos linfoides secundarios, que son los otros órganos que conforman el sistema linfoide, ¿no? Tales como los ganglios linfáticos, el vaso, las amígdalas, los agregados de linfocitos en el pulmón o en el tejido linfoide asociados al bronquio, ¿no? Entonces está en inglés, ¿no?, linfocitos asociados al bronquio, linfocitos T específicamente. Y la mucosa del tejido digestivo, que tiene también tejido linfoide asociado a las mucosas. Entre esos órganos tienen ustedes el apéndice secano, que se caracteriza por tener folículo linfoide. Tiene también la porción del íleon en el intestino delgado
y algunas partes de lo que es el intestino grueso presenta también lo que se conoce más como placas de Peyerl, que vienen a ser el conjunto de nódulos linfóticos. La principal función del sistema inmunitario va a ser proteger a nuestro organismo de la acción de agentes biógenos, ¿no?, o antígenos invasores, entre ellos bacterias, virus, hongos, toda la variedad de elementos que corresponden a microbiología, ¿no? La base de esta función inmunitaria es diferenciar lo propio de lo extraño. No se olviden, nuestra función inmunitaria es precisamente diferenciar lo propio de lo extraño. Luego tenemos lo que es inmunidad. La inmunidad está definida como la reacción de nuestras células y tejidos frente a sustancias extrañas o patógenas, ¿no?, como microorganismos, parásitos, proteínas, polisacáridos. Los tipos de inmunidad, lo recuerdan ustedes muy bien, es la inmunidad innata o natural, que es de respuesta inmediata, y en ello tenemos el epitelio, que es la barrera física, ¿no?, es el principal elemento de defensa de nuestro organismo. Luego tienen las células fagocíticas, que son los macrófagos y los neutrófilos, que tienen esa capacidad de fagocitar, y también las células naturales. También algunas proteínas de la sangre, por ejemplo, las que van a formar el sistema de complemento. Recuerden que son como 20, lo que corresponde al sistema de complemento, ¿no? En inflamación hemos dicho que interviene el C3A, C3B, C5A y C5B específicamente. Los demás van a poder intervenir en este proceso de inmunidad innata. Pero aparte de esa inmunidad innata que viene ya con nosotros, vamos a tener una inmunidad adaptativa o adquirida, ¿no? En este caso, siempre se va a dar este tipo de inmunidad cuando hay exposición a un agente patógeno infeccioso, ¿no? Cuando uno tiene una enfermedad infecciosa, vamos a tener los elementos de defensa para que cuando otra vez se presente la misma enfermedad, tengamos la mejor defensa posible, ¿no? Siempre hay los antígenos que van a responder ante ello. En este tipo de inmunidad adaptativa vamos a tener la inmunidad humoral y la inmunidad celular. La inmunidad humoral que está dada por los anticuerpos, ¿no?, que tiene acción de los linfocitos T y los plasmocitos, y también sintetizando anticuerpos circulares. Luego, la otra forma de inmunidad celular, ¿no?, vamos a tener los linfocitos T efectores o efectoras que eliminan sustancias extrañas, ¿no? El objetivo siempre es eliminar toda sustancia extraña que exista en nuestro organismo. Ustedes tienen este esquema que está en su texto de Robbie, ¿no?, que nos señala lo mismo que hemos mencionado, la inmunidad innata, ¿no?, cuando los microorganismos ingresan, ¿no?, o tratan de ingresar a través de nuestra piel. Por eso es la barrera epitelial, muy importante. ¿Okay? Luego también van a actuar los linfocitos B, que vamos a tener especialmente con ellos una inmunidad adquirida, y se va a formar los conocidos anticuerpos. ¿Okay? Luego existe, ¿no?, la célula de complemento, las células naturales y los fagocitos, que forman todo lo que es la inmunidad innata. Bueno, en cuanto a la inmunidad adquirida, linfocitos B y linfocitos T, todos ellos como reacción, ¿no?, ante los anticuerpos. Y además las células T efectoras, que van a dar una mayor respuesta, ¿no? Esto es el tiempo que transcurre tras la inyección, es decir, tras el ingreso de los elementos que van a causarnos alteración. Bien. Recuerden
que los linfocitos B también van a dar origen a otra célula, ¿no? Otra célula de defensa, que también es mononuclear, que corresponde a los plasmocitos o células plasmáticas, ¿no es cierto? Son derivados de los linfocitos B, que también van a intervenir en cierto momento, ¿no? Y acá está, ¿ok? Entonces, intervienen básicamente en la inmunidad humoral, ¿ok? Los agentes causales van a formar en unión con el linfocito B, ¿no? Básicamente se forman los anticuerpos que van a reaccionar ante esta unión, ¿okay? Los linfocitos B siempre van a tener una buena activación, neutralizando todo lo que es el efecto de los microorganismos que nos causan lesión, pero que van a causar lisis en estos elementos microbianos, ¿no? Pero también intervienen los polimorfos nucleares. Los polimorfos nucleares pueden dar su clásica acción fagocítica para terminar de destruir a estos elementos, ¿sí? Luego van a tener la destrucción de los microorganismos fagocíticos. Por otro lado, tienen también ustedes la inmunidad celular, ¿no? Esta inmunidad celular en cuanto a la agente causal ingresa al interior de la célula, ¿no? La célula se convierte en una célula presentadora de antígenos. Por lo general son los macrófagos los que van a ser presentadoras de antígenos. Ante esta presentación de antígenos, lo que van a participar son los linfocitos T, ¿no? Por eso se le llama la célula T colaboradora. Luego van a tener también los factores de recepción, ¿no? que están en el borde de estos linfocitos T. Por lo general, también intervienen las citoquinas o citocinas, como hemos visto, ¿no? Que tienen efecto de activación para los linfocitos, específicamente. Entonces, va a haber posteriormente proliferación y activación de las células receptoras, como los macrófagos y los linfocitos T, citotox. Luego, también van a recepcionar lo que corresponde a estas citoquinas o citocinas. También intervienen los polimorfos nucleares para efectuar el mecanismo de macrófago. Ante esto, la célula infectada se va a destruir. Entonces, es una forma como vamos a tener organizado nuestro sistema de defensa. Bien, como hemos mencionado, entonces, ¿qué células están implicadas en las reacciones inmunitarias? Definitivamente los linfocitos B, que responden a antígenos libres de células o unidos a la membrana plasmática. Los linfocitos T, que también responden a antígenos unidos a células. Linfocitos T colaboradores y linfocitos T citolíticos, ¿no? Los citolíticos son los que van a causar la destrucción de estos elementos, ¿no? Que agreden a nuestro organismo. Y las células natural killer, o llamadas también células asesinas naturales, carece de receptor TCR y correceptores CD4 y CD8. No tienen esos receptores que sí lo van a tener los linfocitos. Luego vamos a tener células accesorias, ¿no? Entre esas células accesorias se denominan a los macrófagos, que son derivadas de los monocitos. ¿Sí? También las células dendríticas, ¿sí? Que son derivadas de monocitos, pero estas células dendríticas, como por ejemplo la célula de Langerhans en la epidermis. ¿Sí? Luego las células foliculares dendríticas, que están presentes en los nódulos linfóticos. ¿Sí? Células efectoras, macrófagos, el linfocito T y los neutrófilos. La inmunidad adaptativa o adquirida
va a tener sus propiedades o características. En primer término, va a tener especificidad, ¿no? Porque da dominios específicos de un antígeno. Son reconocidos por los linfocitos individualmente. También va a tener la propiedad de diversidad. Los linfocitos modifican sus receptores antigénicos y reconocen a un gran número de dominios antigénicos. También va a tener la propiedad de memoria. Por eso es que van a conocer ustedes que hay linfocitos de memoria, ¿cierto? La exposición de los linfocitos a un antígeno va a desencadenar expansión clonal específica, generación de células de memoria, aquellos que van a reconocer cuando en una siguiente oportunidad ingresen los antígenos a nuestro organismo. Pero también la capacidad es de una autolimitación bastante reconocida. Cuando el antígeno desaparece, definitivamente la respuesta del linfocito también va a desaparecer. No hay hacia qué tenga que responder, ¿no? Y lo otro es la tolerancia inmunitaria, otro de los medios en los cuales es una propiedad de nuestra inmunidad, ¿no? Que la respuesta inmunitaria busca la eliminación de los antígenos ajenos, siguiendo, ¿no?, siempre tolerante a los antígenos propios. ¿Y qué viene a ser un antígeno? Y también que es un anticuerpo, ¿no? Como está señalado acá, un antígeno es una sustancia capaz de generar una respuesta inmunológica. También se reconoce como una sustancia extraña, molecularmente es grande porque su capacidad inmunogénica aumenta con el mayor peso molecular. Son buenos antígenos las proteínas, los polisacáridos y los ácidos nucleicos. Nuestros reconocidos ácidos nucleicos son sumamente catalogados como buenos antígenos. ¿Y qué viene a ser un anticuerpo? El anticuerpo es una molécula de globulina que tiene un elevado peso molecular y pertenece a la fracción de inmunoglobulina, ¿sí? O también pertenece a las fracciones de la gamma globulina, ¿sí? Por eso son inmunoglobulinas, la inmunoglobulina G, que es la más abundante. También tenemos inmunoglobulina E, M, inmunoglobulina A e inmunoglobulina D. El anticuerpo tiene la forma de letra Y, ¿sí? Y está compuesta por dos cadenas pesadas que se conocen con el nombre de cadenas H y que tienen un peso molecular cada una de ellas de 50.000, y dos cadenas livianas o ligeras con un peso de 25.000, la mitad de la cadena pesada, y están unidos por fuentes disulfuro, ¿sí? Unidos siempre por fuentes disulfuro. Y este es el esquema característico que va a corresponder, ¿no?, a la estructura de un anticuerpo, ¿okay? La parte superior de esta Y es la que se une al antígeno, y la parte inferior o la base de esta Y es el que realiza el efecto biológico, ¿no? Las cadenas pesadas prácticamente están unidas por estos puentes disulfuro, ¿no? Entonces en la base tiene la cadena pesada H, y en la parte de bifurcación de la Y, la cadena liviana. Ese es el esquema que corresponde a un anticuerpo. También recordemos qué tipo de linfocitos tenemos. Tanto la inmunidad celular como la humoral son mediadas por linfocitos, pero morfológicamente no se pueden diferenciar. ¿Sí? Por eso es que cuando se observan en un hemograma no podemos decir que tal linfocito es T y otro linfocito es B,
¿no? Solamente se les cataloga como linfocitos en general. Pero por sus funciones y también por la molécula de superficie que va a presentar, sí se pueden diferenciar, ¿no? Se diferencian en linfocitos T, que actúan directamente sobre la inmunidad celular, y los linfocitos B, que actúan sobre la inmunidad humoral. Los dos linfocitos se originan de una célula madre linfoide que se encuentra en la médula ósea, que son los conocidos linfoblastos. Los linfoblastos van a formarse a nivel de la médula ósea, sobre todo médula ósea roja. Los linfocitos T, una vez que se originan en la médula ósea, por vía sanguínea llegan al timo, más o menos a la 8ª semana de vida intraembrionaria. En el timo maduran y adquieren la capacidad de reaccionar ante un antígeno determinado. Y esta capacidad se va a deber efectivamente a los receptores de superficie fijadores de antígenos, que para los linfocitos T, ¿no? TCR, linfocitos fijadores de antígenos, es un heterodímero compuesto por dos cadenas, ¿no? Dos cadenas peptídicas, alfa y beta o gamma, alfa y beta o gamma y delta, para el 1% de sus células, que también están unidas por puentes distintos. Este linfocito T, ¿no? Vamos a requerir que el antígeno esté unido a moléculas de la molécula de CMH, que significa complejo mayor de histocompatibilidad, para poder reconocerlo. Durante los procesos de maduración en el timo, los linfocitos T se van a diferenciar en los siguientes subtipos. Linfocitos T helper, ¿no? Que se abrevia como TH minúscula, que expresan moléculas accesorias de membrana CD4, sujetos a restricción del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Y los linfocitos citotóxicos, que expresan moléculas accesorias de CD8, ¿no? Sujetos a restricción también al complejo de histocompatibilidad, complejo mayor de histocompatibilidad, pero de clase 1. El linfocito T helper reacciona con lo que es el CMH de clase 2 y los citotóxicos con el CMH de clase 1. Complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué viene a hacer ese complejo mayor? Es aquí donde intervienen nuestros cromosomas. El complejo mayor de histocompatibilidad, abreviado como CMH, es un conjunto de genes que están acoplados en hilera en un único cromosoma. Para los seres humanos, en el cromosoma 6. Los genes de este complejo mayor de histocompatibilidad codifican glucoproteínas que se expresan sobre la superficie celular, que determinan si un tejido trasplantado es rechazado por reacción inmune. En eso tiene una singular importancia de estos genes del complejo mayor de histocompatibilidad. Y por eso se le denomina genes de histocompatibilidad. Los productos de estos genes, ¿no? Moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad, se denominan antígenos de histocompatibilidad o también antígenos de tipo tisulares o antígenos de trasplante. Está dado por el sistema HLA en humanos. Antígenos de histocompatibilidad humana, específicamente. Los complejos de histocompatibilidad clase 1 se encuentran en todas las células nucleadas, a excepción de las células nerviosas, y presentan un péptido propio, a los que se les denomina células blancas.
mientras que los complejos mayores de histocompatibilidad de clase 2 se encuentran solo sobre la superficie de las células presentadoras de antígenos y están en los macrófagos, en las células dendríticas y en los linfocitos, están en la superficie. Los de clase 1 están en todas las células nucleares, a excepción de las células del sistema nervioso. Ya tienen un esquema que también figura en su texto de Robbins, activación de la célula T citotóxica. ¿Okay? Entonces, ¿dónde interviene junto con el linfocito T lo que son los antígenos de histocompatibilidad de clase 2 específicamente? Entonces vamos a tener linfocitos T citotóxicos, ¿okay? Y también vamos a tener cómo se fragmentan las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Okay? Y van a actuar específicamente sobre la acción vírica, ¿no? Mediante la perforina que va a dañar al virus como célula transformada. Los macrófagos también llegan a activarse, ¿no? Por las células TH1, ¿okay? Por linfocitos T. Ya tienen el esquema de un macrófago, está fagocitando las bacterias, la acción de sus organelas, específicamente las lisosomas, pero las bacterias van a ir proliferando dentro de los fagosomas. ¿Okay? Ahora, tienen acá el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, que es un epítope complementario, ¿no? Luego, la molécula de CD4 y también los receptores de células T. Entonces van a tener las células TH1, ¿okay? Van a actuar sobre los antígenos, ¿no? Y sobre todo el interferón gamma, ¿no? Y van a activar las lisosimas de los macrófagos para la destrucción de los elementos patógenos. ¿Y qué va a realizar el linfocito B? El linfocito D, desde su origen hasta su maduración, van a permanecer en la médula ósea. Pero recuerden ustedes que también en los nódulos linfoides, sobre todo en aquellos que tienen centro germinativo, ahí hay linfocitos inmaduros, ¿no es cierto? Y cuando maduran se ubican en la periferia de ese folículo linfoide, formando ¿qué capa? Los linfocitos, cuando lo hemos visto en histología, ¿no? Tienen un centro germinal. Muchos de ellos tienen un centro germinativo. Que se indica que ahí están los linfocitos maduros, ¿no? Conforme van madurando se ubican en la periferia, ¿no? Entonces, a eso se llama Corona linfoide. la Corona linfoide. se le puede llamar corona linfoide, pero claro, la corona de linfocitos, ¿cierto? Pero nos vamos a confundir si recordamos que en un granuloma está la corona de linfocitos. ¿Cómo se llama? ¿No? ¿Cómo se llama en el folículo linfoide que tiene centro germinativo, que es de tipo 2, ¿cierto? La zona del manto, folicular. ¿Okay? Todo lo que es más oscuro son linfocitos maduros y se le denomina así. ¿Okay? Zona del manto folicular y la célula, y el centro germinativo de... ¿Se acuerdan qué nombre tenía el centro germinativo? Centro germinativo de Fleming. ¿Okay? Bien. Entonces, durante el proceso de maduración adquieren receptores de superficie con capacidad específica de unirse a un determinado antígeno.
El receptor de linfocitos B está formado por moléculas de anticuerpos y no requiere de presentadores de antígenos, como sí lo requiere el linfocito C, ¿no? Para eso necesita los macrófagos para que presenten a los antígenos. El linfocito B es a la vez presentador de antígenos, ¿sí? Él mismo los presenta, porque presenta moléculas de complejo de histocompatibilidad de clase 2 en su superficie. Cuando finaliza la maduración en la médula ósea, se forman linfocitos B maduros o linfocitos no comprometidos, que se le llaman linfocitos NAI, ¿no? Son no comprometidos, es decir, llegan a la madurez pero no tienen ninguna relación con ningún anticuerpo, ningún antígeno que pueda presentar. Por eso es que se le llama así, linfocitos NAI, que no han entrado en contacto con el antígeno específico. Como alguien alguna vez dijo, son linfocitos vírgenes, sí, podría llamarse así, ¿no? O sea, acá tienen los linfocitos B, ¿no? Con el complejo de histocompatibilidad de tipo 2 va a dar un complejo de epístope, ¿no? Y actúa sobre determinados antígenos formando los respectivos anticuerpos. ¿Okay? También participa en la molécula CD4 y los receptores celulares T, ¿no? También el CD40 receptor y la célula TH2 pues, va a actuar también, ¿no? En este caso, con los linfocitos T. Entonces, y van a quedar un grupo de linfocitos que se va a conocer con el nombre de células de memoria. Esos son muy importantes porque cada vez que tengamos contacto con el antígeno que vuelva a ingresar a nuestro organismo, son los primeros que van a responder. Van a reconocer como un elemento extraño y comienzan a actuar. Pero también estos linfocitos, ¿no? Van a convertirse en células plasmáticas, que también intervienen en este proceso. Recuerden que las células plasmáticas no derivan de los linfocitos G, pero no se encuentran en sangre periférica. Solamente están en los tejidos. Y sobre todo van a aumentar durante los procesos crónicos de inflamación. Pero en los tejidos, nunca van a presentarse en la sangre. Y si se presentan en la sangre, ¿se acuerdan que hemos dicho? ¿Qué sucede con la persona? Presencia de qué en la sangre. ¿Cómo? Presencia de qué en la sangre. Ajá, de las células plasmáticas. Recuerden que los leucocitos polimorfonucleares salen a sangre circulante los que están maduros.